Bien, con toda esta información que obtuvimos de trasladar de dos balances, el inicial y otro final, trasladar en un cuadro todos los valores de los tres grandes actores, activos, pasivos y patrimonio neto, y su desglose. Después de analizar la variación que ha existido entre una instancia y otra, y determinar cuándo es un capital fijo o cuándo es un capital circulante, y en ambos casos, cuándo es aplicación y cuándo es orígenes, vamos a definir qué entendemos por fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que es una de las tantas aplicaciones que podemos darle a este EOAF, nos dice que es un indicador de liquidez. Es la parte del activo corriente que es financiado con deuda a largo plazo y que utilizamos para hacer frente a nuestros compromisos de corto plazo. Si analizamos qué es lo que tenemos en el activo corriente, bueno, tenemos mercadería, por ejemplo. Y esta mercadería, para que la podamos tener, bueno, la tuvimos que producir. Y para producir mercadería tuvimos que comprar materias primas e insumos. Y cuando compramos materias primas e insumos, hemos acordado con distintos proveedores una forma de pago. Generalmente deudas a largo plazo, a más de un año. Quiere decir que este indicador de liquidez me va a permitir conocer cuánto del activo corriente que tengo y que he financiado con deuda a largo plazo, todos nuestros compromisos que tenemos hoy, al corto plazo. Entonces, esta idea de liquidez, cuánto el activo corriente puede sostener el pasivo corriente. Bueno, a través de un fondo de maniobra. Y el fondo de maniobra lo conocemos como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, o activo corriente menos pasivo corriente. En donde, cuando analizamos y le ponemos valores concretamente a esta fórmula, FM es fondo de maniobra, AC activo corriente o circulante, PC pasivo corriente o circulante, puede suceder que el fondo de maniobra sea mayor que cero, que el resultado que nos da de esta diferencia sea mayor que cero. Y si nos da mayor que cero, por una cuestión obvia, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Pero también puede suceder que esta ecuación nos dé negativo, o sea, un valor menor que cero, y acá significa, también por obviedad, que el activo corriente es menor que el pasivo corriente. O finalmente puede darse que el activo corriente sea igual al pasivo corriente y que el fondo de maniobra nos dé cero. Estas son las tres resultados posibles que podemos obtener cuando hacemos un fondo de maniobra y sus distintas posibilidades. Entonces, el fondo de maniobra será positivo cuando el activo circulante es mayor que el pasivo circulante y este valor representa un exceso de recursos capaz de hacer frente a la totalidad de la deuda a corto plazo. El activo corriente es tan grande que podemos tranquilamente cubrir nuestros pasivos del corto plazo. Incluso, con esa diferencia, hacer inversiones productivas. Y el fondo de maniobra será negativo cuando el activo circulante es menor, con lo cual no podemos hacer frente a los compromisos de corto plazo, y esto puede llevar a la empresa a una cesación de pago, a tener problemas financieros, a que no nos presten dinero, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo numérico, ese de los dos balances. Si tomamos el activo circulante, o el activo corriente, y le restamos el pasivo corriente,
tenemos que en el activo corriente tenemos los 30.000, 35.000, 60.000 y 50.000. Y la suma lineal de todo esto nos da un activo corriente de 175.000. Cuando tomamos el pasivo circulante o pasivo corriente, tenemos 300.000, 100.000 y 200.000. Esta suma nos da 600.000. Entonces, cuando hallamos el fondo de maniobra de estos dos ejercicios, nos da 175.000 menos 600.000. El fondo de maniobra en este caso nos da un resultado negativo de 425.000 pesos. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, de este ejercicio sacamos conclusión que obviamente que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Y lo podemos visualizar en esta igualdad. Recuerden que el activo no corriente más el activo corriente tiene que ser igual a la suma del patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Por eso lo colocamos en igual estatura. Sin embargo, el activo corriente, como vemos acá, tiene esta altura y el pasivo corriente tiene esta otra altura. El pasivo corriente es mayor que el activo corriente, tal cual lo dice la conclusión de lo que hemos analizado. Y este margen entre el pasivo corriente y el activo corriente, este margen es el saldo negativo que nos dio a analizar estos dos balances. Con lo cual, el fondo de maniobra es negativo. Y recuerden que generalmente todos los bancos piden, cuando una institución, una empresa, solicita fondos, por lo menos dentro de sus requisitos, nos piden que le llevemos los dos últimos balances. ¿Para qué? Para analizar esto justamente. Si esta empresa está en condiciones de afrontar nuevas deudas. Aquí tenemos un saldo, más allá que sea un ejemplo numérico, no real, pero acá tenemos un saldo negativo importante, con lo cual esta institución financiera tendrá que pensar muy bien si le otorga o no un préstamo a esta institución. Más allá de pedirle otros requisitos, pero no es el sentido de este análisis. Aquí les dimos una fundamentación, una aplicación a este EOAF, a analizar en qué hechos han generado recursos económicos y dónde fueron aplicados. Y a través de un fondo de maniobra les dimos esta aplicación, de muchas más que le daremos más adelante.